arrancar ganando un torneo es importante, es bueno, batalloso, porque si ustedes se dan cuenta, Sololá tiene un equipo de primera división, todos sus elementos están bien conformados, pero nosotros creo que en casa tenemos que responder de esa manera. De igual se gana un partido 1-0 que 4-0, lo importante es que en el arranque sumamos de a 3 y eso nos va a ayudar mucho para pensar en lo que viene. ¿Se fallaron algunas oportunidades de gol, profe? Eso es natural. Vea, el fútbol es de aciertos y de errores. Y tuvimos la oportunidad quizás de ampliar el marcador, pero no todas se meten, ¿verdad? Lo importante es que llegamos, lo importante es que se mantuvo la disciplina táctica que tuvimos, porque recuerde que mi lema es que para ganar un partido debo de aprender a defenderme bien. Y esta vez se gana. Sí, efectivamente, aún contentos, aún de fiestas, disfrutando de esta victoria que el día de hoy el Quiché FC inicia en segunda división, y lo más importante es de que inicia con pie derecho. Hoy aprovecho la oportunidad para felicitar a cada uno de los jugadores que conforman el equipo. Realmente se están parando de la cancha, dentro de la cancha de fútbol, como deben de pararse los quichelenses, como deben de pararse y tomar en cuenta que están representando a un departamento, y que bueno, los felicito enormemente por esta labor, por este esfuerzo y sacrificio que están haciendo dentro de la cancha. Están dando a conocer realmente cómo se debe practicar el fútbol, pero sobre todo quiero aprovechar también para felicitar al técnico, al preparador físico, por el trabajo que viene desempeñando, el trabajo que él hace fuera de la cancha. Hoy se ve el resultado dentro de la cancha, a la junta directiva también por el tiempo que le está brindando a la conformación, a darle lo que el equipo requiere. Realmente mi sincero agradecimiento también, y para todas las personas que están involucrando con este proyecto del Quiché FC,